No se puede hacer. Bueno, hoy vamos a hablar dentro del módulo de patología. ¿Están viendo la imagen? ¿Todos están viendo la imagen? Sí, doctora, se ve bien. Bueno, ustedes saben que yo pertenezco a la cátedra de periodoncia dentro del módulo de patología y diagnóstico 1, y entonces hoy vamos a hablar sobre salud periodontal y dos grandes enfermedades como son la gingivitis y periodontitis. Vamos a comenzar sobre todo, es decir, cambiando la antigua clasificación que desde el año 1999 y que en Chicago se reunieron, perdón, yo sigo, parece que como que entraran más porque se siente todavía que como que van entrando. En el año 2017 cambiaron, se reunieron la Sociedad Americana de Periodontología conjuntamente con con la Federación Europea de Periodoncia, se reunieron todos para lograr unificar criterios, es decir, 50 periodoncistas de la Sociedad Americana, 50 periodoncistas de la Federación Europea y 20 que no pertenecían, pero eran periodoncistas reconocidos. Y ellos establecieron una nueva clasificación que les permitía fundamentalmente saber cuál era la etiopatogenia actualizada a partir de la salud periodontal y para permitirle un mejor diagnóstico y un plan de tratamiento certero. Y es así que comenzamos hablando de qué es salud, una nueva clasificación donde habla sobre la salud periodontal, la salud clínica con un periodonto sano y salud clínica con un periodonto reducido. Dentro de ello, con pacientes con periodontitis estable y pacientes sin periodontitis no estable. ¿A qué llamamos salud periodontal? La salud gingival se define como la ausencia del sangrado al sondeo que produce enrojecimiento, edema, pérdida de inserción, niveles óseos reducidos y pérdida de inserción clínica. Esto fue trabajada por el grupo de Chape y colaboradores. Ahora, hay que diferenciar dos situaciones. Una, que es la salud clínica, que puede ser con periodonto intacto o con periodonto reducido, y la salud pristina. La salud clínica con periodonto intacto está asociado a un infiltrado inflamatorio desde el punto de vista histológico, o sea, con características, digamos, de una encía normal, y la respuesta del huésped que está relacionada con la hemostasia. ¿Cuáles son los signos clínicos cuando tenemos un periodonto sano? Primero, que no hay signos clínicos de inflamación. Como la encía está sana, obviamente no va a haber una respuesta de tipo inflamatorio. Y esto se ve fundamentalmente cuando ustedes miran. ¿Por qué? Vamos a ver que la encía sana va a tener un color rosa coral. Este rosa coral está determinado por el aporte vascular, por el grado de queratinización y los pigmentos melánicos. Fíjense ustedes, cuando la encía está normal, esta llega, es decir, sigue un contorno regular alrededor de las piezas dentarias y ocupa el espacio de la papila. Tenemos a su vez que la encía insertada va a tener un punteado característico de cáscara de naranja que es debido a las proyecciones del tejido conjuntivo hacia el epitelio. Entonces, el periodonto va a estar intacto, va a haber ausencia de sangrado al sondaje, es decir, ¿cómo yo determino que sangra o no la encía? Fundamentalmente coloco mi sonda periodontal, sabemos que es una varilla troncocónica, que debe estar estandarizada, que debe estar milimetrada,
con las normas ISO. Fundamentalmente esta sonda debe colocarse en 3 sitios, es decir, colocamos en mesio vestibular de la pieza dentaria, luego lo hacemos en vestibular, colocamos para hacer el sondaje en el distal de la pieza dentaria, luego hacemos lo mismo por lingual. Comenzamos a hacer el sondaje en mesolingual de la pieza dentaria, en lingual y en distolingual, o sea que en sitios, porque esta es una enfermedad de sitios. Entonces, la característica que tenemos un periodonto intacto es que cuando nosotros colocamos nuestra sonda, que dijimos, colocamos en estos 6 sitios, y si no sangra, es decir, nos determina que el periodonto es sano. Luego tenemos la falta de eritema o enrojecimiento, el edema, que es la extravasación de líquidos hacia los intersticios, y carente de sintomatología dolorosa. Es decir, si nuestra encía está sana, no tiene por qué haber dolor. ¿Por qué? Porque el dolor muchas veces, cuando hay un proceso inflamatorio, se produce la ulceración del epitelio. Entonces, el tejido conjuntivo que está por debajo, sabemos que tiene vasos y nervios, entonces sangra y duele. Entonces, si el periodonto está intacto, porque está sano, no va a haber sintomatología dolorosa. No existe pérdida de inserción. Ustedes cuando les enseñé historia clínica saben que la pérdida de inserción es la pérdida del periodonto de protección, o sea que hay pérdida de hueso, hay pérdida de ligamento, hay pérdida, como dice ahí, pérdida de inserción y pérdida ósea, puede estar afectado el cemento, etc. Entonces nosotros, cuando tenemos que está sano todo, estamos a un periodonto intacto. Los niveles óseos fisiológicos pueden oscilar entre 1 y 3 milímetros de la unión amelo-cementaria. Muy bien. Y entonces la salud clínica puede ser también que se deba a un periodonto reducido, sin periodontitis, es en el caso que se produzcan recesiones. Es decir, como ustedes pueden observar, fíjense acá, que es el desplazamiento del margen gingival apical a la unión amelo-cementaria. Es decir, fíjense ustedes que hay exposición de la raíz. ¿Ven? Perfectamente. O también cuando hacemos un procedimiento quirúrgico. Por ejemplo, hay una fractura de una pieza dentaria o queremos colocar una corona y tenemos que hacer el alargamiento, sacar esa capa de tejido que hay en exceso para permitir la colocación, ya sea o la restauración. Entonces hacemos este tipo de técnica quirúrgica. Y también puede ser que sea el periodonto reducido sin periodontitis cuando, fíjense ustedes que acá está sano, pero este periodonto se redujo porque ya tuvo una periodontitis. Y entonces fue tratada esta periodontitis, pero en este momento está sano. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Chicos. Sí, doctora, se lo entiende. Sí, doctora. Perfecto. Y lo otro que dijimos es la salud pristina. Es aquella que se presencia en ausencia total de inflamación clínica y las defensas inmunológicas, es decir, presentan con soporte normal, sin pérdida ósea y sin pérdida de infección. Es decir, esta característica, como ustedes ven, es muy raro, esta salud pristina se da en un 5% de la población, es decir, no tiene sangrado, no hay eritema, no hay edema y tampoco está carente de sintomatología dolorosa. Muy bien. Vamos a hablar para comenzar, es decir, hablar de la enfermedad de la gingivitis, vamos a hablar del microbioma bucal.
Nosotros sabemos que en la cavidad bucal existen más de 1000 especies bacterianas, es decir, y estos microorganismos que vienen, pueden provenir de la lengua, pueden provenir de la saliva, de la Doctora, se la mucosa. escucha muy lejos. A ver, ahí me escuchan más. Sí, Bueno, entonces, estos microorganismos que provienen de distintos lugares viven en simbiosis, es decir, que interactúan entre sí y intercambian el sustrato y pueden proliferar, ¿no es cierto?, y formar el biofilm de la placa bacteriana. Pero ¿qué pasa si yo no me cepillo los dientes? En el surco gingival se crean condiciones debido al cambio del ecosistema, es decir, cambia el pH, baja el oxígeno y se cambia la microbiota, o sea que se vuelve más patógena, es decir, los que vivían en simbiosis, que era simbionte, se vuelven patobionte. La microbiota se vuelve más virulenta, aparecen distintos microorganismos anaerobios facultativos y se produce una disbiosis, que es la alteración de la composición de la microbiota. Entonces comienza a producirse una reacción de tipo inflamatoria donde existe papilomatosis del tejido conectivo y se produce la ulceración del epitelio, que es el primer signo característico de que hay inflamación. Por eso yo les dije que el tejido, cuando hay ulceración del epitelio, el tejido conectivo se pone en contacto con el medio externo. ¿Me entienden hasta acá, chicos? Sí, doctora. Muy bien. Entonces se produce lo que llamamos gingivitis. Y la gingivitis puede ser inducida por placa bacteriana en un periodonto intacto y en un periodonto reducido, es decir, en pacientes sin periodontitis. El periodonto reducido en pacientes con periodontitis puede ser tratado con éxito y está asociada exclusivamente al biofilm de la placa bacteriana. Ahora bien, existen factores sistémicos y factores locales que son modificantes y que permiten que el biofilm de la placa bacteriana actúe y produzca la enfermedad. Como por ejemplo, en el caso del tabaquismo, nosotros sabemos que el fumar, es decir, cuando una persona va a hacer un tratamiento periodontal y hacemos la historia clínica, nosotros tenemos que saber si es fumador o no, porque el pronóstico no va a ser igual en aquella persona que fuma que aquella que no lo hace. Entonces, ¿y por qué? Porque la persona que fuma determina que sea una predisposición, o sea, un factor modificante para que el irritante, o el biofilm de la placa bacteriana actúe. ¿Por qué se produce eso? Porque la combustión del cigarrillo produce una vasoconstricción microvascular y fibrosis, o sea que va a haber una predisposición mayor a que ese paciente, es decir, me permita que se produzca una reacción de tipo inflamatoria, va a haber un sangrado mayor, entonces tenemos que tener en cuenta si él es fumadora o no. La hiperglucemia, ¿ustedes quién me puede decir o qué se acuerdan ustedes con respecto a la diabetes? ¿Qué es la diabetes? ¿Alguien sabe? ¿Me puede hablar? ¿Se acuerdan de las clases de diabetes que le hablaron o no le hablaron? ¿Hablaron de diabetes? Bueno, sabemos nosotros que, chicos, yo quiero que interactuemos, para eso es la clase esta en la cual ustedes deben participar. ¿Nadie tiene un pariente que tuvo diabetes? ¿Qué pasa en el paciente diabético? A ver, alguien que me cuente un poco. Yo tengo un familiar con diabetes, mi mamá, y básicamente se le sube el azúcar en sangre a Ajá. más de 90. ¿Y qué cuidados le tiene que cuidarse cuando se corta con respecto hay necrosis o qué Sí, con los características? cortes cuesta que cicatrice, toma metformina como medicamento y se Ajá. cuida mucho con el tema de la comida y la sal porque también suele estar ligado a la hipertensión y también tiene hipertensión. Sí.
Exactamente. La diabetes es una enfermedad, ¿no es cierto?, que se debe a una alteración de las células beta, de los islotes de Langerhans, y está relacionado con la disminución de la secreción de insulina, ¿no es cierto? Entonces, estos pacientes tienen problemas porque hay una alteración vascular, sobre todo se produce un engrosamiento de la pared, con lo cual disminuye el flujo que tenemos nosotros, que dentro del flujo sanguíneo están los polimorfos nucleares, entonces hay una alteración a nivel de la fagocitosis y a nivel de la quimiotaxis y fagocitosis de las células al agente agresor. Y también hay una alteración a nivel del colágeno, de la formación del colágeno, por eso las fibras colágenas están disminuidas y hay un retardo en la cicatrización. Entonces, todo esto está relacionado con la diabetes. Por eso, nosotros cuando vamos a tratar y debemos preguntar en nuestra historia clínica si ese paciente, es decir, está compensado o no. Porque el tratamiento también tiene que ver si voy a poder hacer, es decir, si el paciente... Hay dos tipos de diabetes, ¿saben? La tipo 1 y la tipo 2. Entonces, si el paciente es insulino dependiente, tengo que tomar una actitud con respecto al otro paciente, que es el tipo 2, donde con medicamentos, es la persona obesa, toma medicamentos, entonces, y si está compensado o no, porque el paciente que no está compensado, la respuesta a mi tratamiento va a ser más importante. Entonces, cuando hacemos la historia clínica, lo primero que hacemos es la interconsulta con el médico y preguntamos si ese paciente está en condiciones de ser tratado. ¿Y por qué decimos que son factores modificantes? ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los pacientes diabéticos van a tener gingivitis? No. Es decir, el paciente que se cuida, que está motivado, que tiene una terapia, que nosotros le enseñamos la técnica correcta, obviamente, si se cepilla, no va a tener la patología de la gingivitis. Como que es un factor condicionante, es decir, que si ese paciente no realiza una correcta higiene, los microorganismos que están en la cavidad bucal van a desarrollar gingivitis. ¿Me entienden? Son factores modificantes, predisponentes para que el irritante de la placa bacteriana actúe. ¿Me entendieron hasta acá? Chicos. Sí, profesora. No quiere Sí, decir doctora. que estos factores, todas estas enfermedades van a producir gingivitis, sino que predisponen a que el irritante local, el biofilm de la placa bacteriana que está en la cavidad bucal, actúe si lo permite. Es decir, si no se realiza una correcta higiene, obviamente que va a aparecer la gingivitis. ¿Mm? Tenemos que otros factores modificantes son los nutricionales. La deficiencia de la vitamina C que produce el escorbuto también produce compromiso de las defensas de los micronutrientes antioxidantes frente al estrés oxidativo y también actúa negativamente en la síntesis del colágeno. Entonces, si no se forma colágeno, es decir, la cicatrización también va a estar alterada. Ahora tenemos que los agentes farmacológicos, el uso de algunos medicamentos disminuye la secreción salival. Y la secreción de la saliva es fundamental porque barre a los microorganismos que están dentro de la cavidad bucal. Es decir, barre a los que están sobre la lengua, en la mucosa, en la garganta, etc. Entonces, si hay sequedad, no tenemos la saliva. Y hay muchos medicamentos que se utilizan que tienen esta función. Por eso es fundamental siempre la historia clínica completa, donde nos determina en qué estado está el paciente. Y luego tenemos las hormonas sexuales, es decir, en la pubertad, en el ciclo menstrual, en el embarazo, la toma anticonceptivo, también anticonceptivos orales, es decir, son factores modificantes fundamentales. Fíjense ustedes que el embarazo. En el embarazo hay cambios de progesterona y estrógeno, pero como vuelvo a repetir, ¿todas las mujeres embarazadas van a tener gingivitis? No. El aumento de estos de progesterona y estrógenos
se produce en la mujer embarazada, pero si ella aumentan estos a partir del segundo y tercer mes de embarazo y hasta el octavo progresivamente aumenta la presencia de las hormonas, ¿no es cierto? Y luego decae a partir del noveno mes. Pero si esa paciente tiene una perfecta higiene, no va a tener ni gingivitis ni tampoco el tumor del embarazo. Es decir, que todo depende de cómo esté motivada la persona. Son factores, como vuelvo a repetir, modificantes, predisponentes para que el irritante de la placa bacteriana actúe y produzca la enfermedad gingival. Quiero que este concepto les quede bien específico, que nosotros tenemos siempre que motivar a nuestros pacientes para evitar que ellos no realicen una correcta higiene. Es decir, son factores predisponentes, modificantes, factores sistémicos. Luego tenemos que, yo muchos años estuve haciendo prevención. Y yo cuando me iba y trabajaba con las maestras, que eran gran cantidad de maestras que participaban, yo les preguntaba, porque todos creen que en cada embarazo, hay mitos como que dicen que en cada embarazo se pierde una pieza dentaria. Y en realidad se producen caries, etcétera. Entonces yo siempre les preguntaba, ustedes antes, por ejemplo, tomaban mate y ahora sí amargo, ahora ¿cómo toman? Entonces resulta ser que decían, ahora tomamos mate dulce o tienen antojo de comer cosas dulces. Entonces hay que motivarle a las personas que están embarazadas y decirle que hay momentos de azúcar. Es decir, que coman en un momento determinado todo el azúcar, que es todos los hidratos de carbono, y que luego, es decir, realicen una correcta higiene. Entonces, de esta forma, evitamos que se produzca gingivitis y también se produzca caries. Bueno, luego tenemos trastornos hematológicos. Nosotros sabemos que la leucemia es una neoplasia maligna y esta neoplasia maligna, es decir, puede producir cambios. ¿Por qué? Porque las células beta, las células leucémicas, perdón, son las que invaden la médula ósea, invaden el vaso. Entonces se producen cambios fundamentales, es decir, ustedes ahora pueden ver casos donde hay un aumento considerable del tejido gingival y estos aumentos pueden ser fibrosos o edemáticos que cubren totalmente, total o parcialmente a las piezas dentarias. Son masas de tejidos que forman pseudo bolsas. Yo tengo para mostrarles ahí después unos casos donde también, es decir, con la utilización de ciertos fármacos, se ven que el tejido crece en formas exageradas, inclusive actúan como aparatos ortodóncicos porque van separando a las piezas dentarias. Bueno, entonces tenemos los factores sistémicos, pero también tenemos factores de riesgo locales, que son factores predisponentes, como por ejemplo los factores retentivos de placa, como en el caso de las restauraciones, que vamos a ver más adelante, la sequedad bucal y la hipertrofia gingival inducida por fármacos. Muy bien, entonces tenemos que la gingivitis puede ser inducida por el biofilm de la placa bacteriana y no inducida por el biofilm de la placa bacteriana. Y cuando es inducida, decimos que es una inflamación local contenida dentro del tejido gingival, que normalmente no se extiende hasta la inserción periodontal. Eso lo trabajó el grupo Chape, Mal, Bandí y colaboradores en el 2018. Es reversible, ¿por qué? Cuando nosotros tenemos una gingivitis y luego hacemos la terapia básica, los tejidos vuelven a la normalidad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en el periodonto de protección. Es decir, mediante la reducción de los niveles de placa supra y subgingival por el tipo odontológico y también por parte del paciente. ¿Por qué decimos esto por parte del paciente? Porque una vez que nosotros hacemos el tratamiento y nuestro paciente, es decir, entendió y está motivado a través de la correcta higiene, va a lograr la normalidad de los tejidos.
Y cuando tenemos la encía inflamada en la gingivitis, ¿qué cambio se produce? Dijimos que tenemos el color rosa coral y este va a variar, va a depender de la vascularización. Como hay una respuesta de tipo inflamatoria, si tenemos un estado agudo, una gingivitis crónica y una gingivitis aguda, va a variar completamente la coloración. Si tenemos que es un estado crónico, van a ir los colores, van a ir desde el rojo, rojo azulado, azul rojizo. Como ven ustedes acá, el color rojizo que se ve en esta zona, donde la encía está inflamada. El contorno vieron que es irregular, que antiguamente hablábamos, va a ser irregular. Fíjense que acá no llena el espacio de la papila, sino que hay una zona donde está regular, después va subiendo, está inflamada, ¿no es cierto? Se pierde el punteado característico de cáscara de naranja, dicen que acá va a variar y sobre todo en la inflamación crónica. El color va a variar también en una inflamación aguda, que vamos a ver una gingivitis necrosante o periodontitis necrosante, donde van los colores a blanco grisáceo, gris pizarra, blanco amarillento. O sea que hay un cambio en la gingivitis, de acuerdo al estado crónico o al estado agudo, que cambia considerablemente cuando la encía está inflamada. ¿Me quieren preguntar algo, chicos? ¿Están entendiendo? ¿Los escucho? Se entiende, doctora. ¿No? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? No se entiende, doctora. ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos. ¿Cuál es el criterio diagnóstico para evaluar salud y gingivitis inducida por placa? Cuando el periodonto está intacto, nosotros estamos hablando en gingivitis en el periodonto de protección. Entonces, la pérdida de inserción, cuando hay salud, no va a haber. En la gingivitis tampoco. Cuando hay profundidad de sondaje, cuando hay salud, hablamos que era de 1 a 3, menor o igual a 3 milímetros. Cuando estamos en una gingivitis, menor o igual a 3 milímetros. Cuando hay sangrado al sondaje, cuando hay salud, dijimos que prácticamente no hay nada. ¿Por qué ponemos menor al 10%? Porque como esta es una enfermedad de sitios, yo le dije que comenzábamos, es decir, en 6 sectores: mesiovestibular, vestibular, distal, mesiolingual, lingual y distolingual. Entonces miramos que si es menor al 10% tenemos que existe salud. Y si es mayor al 10% de los sitios donde hay sangrado, estamos en presencia de una gingivitis. Y pérdida ósea, ¿cómo determinamos? ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos de profundidad de bolsa y, pérdida de inserción y profundidad del sondaje? Y también cuando hablábamos de cómo mirábamos radiográficamente cuando yo les enseñé la historia clínica, es decir, para saber cuánto tenemos de pérdida de hueso, necesitamos hacer el diagnóstico a través de la radiografía. Y cuando hablamos de salud, no tiene que haber pérdida ósea, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de gingivitis, tampoco va a haber pérdida ósea porque estamos en el periodonto de protección. ¿Me entienden? Una gingivitis, es decir, no va a haber pérdida de hueso. Entonces, en la radiografía no me va a determinar absolutamente nada. Y seguimos con el criterio para evaluar salud y gingivitis inducida por placa, y vamos a ver que en un periodonto reducido, en pacientes sin periodontitis, hablamos de salud y hablamos de gingivitis. La pérdida de inserción clínica cuando hay salud sí va a haber, porque se acuerdan ustedes que era una periodontitis, estaba tratada, por eso el periodonto era reducido, pero en este momento estaba, es decir, con salud, o se puede agregar una gingivitis. Entonces, si hay salud, no va a haber pérdida de inserción porque ya tenía, esa periodontitis está tratada, pero en este momento está en salud. Y puede ser que haya pérdida de inserción también en el caso de una gingivitis. Profundidad del sondaje va a ser menor o igual a 3 milímetros. Y cuando hablamos de gingivitis, es decir, menor o igual a 3 milímetros. Al sangrado del sondaje, es decir, vamos a ver que es menor del 10%,
y en la gingivitis siempre va a ser mayor al 10%. La pérdida ósea se va a ver mediante la imagen radiográfica, puede ser que haya en salud posible pérdida ósea, acuérdense que era una periodontitis tratada, que en este momento ahí está en salud, y la gingivitis también puede ser posible. Chicos, ¿ustedes me están interpretando? Sí, doctora. Sí, profe. Bueno, perfecto, seguimos entonces. Y el criterio para evaluar salud y gingivitis inducida por placa en pacientes con periodontitis tratada y estable. La pérdida de inserción, cuando hay salud, sí va a haber. En gingivitis en pacientes con antecedentes de periodontitis también va a haber pérdida de inserción. La profundidad del sondaje va a ser mayor en salud o igual a 4 milímetros. Y en pacientes con antecedentes de periodontitis va a ser menor o igual a 3 milímetros. El sangrado del sondaje va a ser mayor al 10% y menor al 10% en gingivitis con antecedentes de periodontitis. Pérdida ósea en salud a través de la radiografía va a haber, y también en gingivitis con pacientes con periodontitis, con antecedentes de periodontitis también va a haber. Entonces, ahora hablamos de lo que hablamos anteriormente, son todas las características clínicas y cómo se producía, es decir, la gingivitis inducida por placa. Ahora tenemos también que habíamos clasificado la inducida por placa y la no inducida por el biofilm de la placa bacteriana, que son un grupo de trastornos no inducidos por el acúmulo del biofilm de la placa bacteriana en los márgenes gingivales. Estos no son resultados por completo después de la eliminación de la placa, porque incluyen una variedad de afecciones que pueden ser manifestaciones de enfermedades sistémicas. Bueno, estas dos, quiero contarles que estas dos fotos que me las cedió el doctor Benetti, que algunos quizás después hagan la pasantía y lo tengan ahí como coordinador, que es un estomatólogo, donde se ven que las enfermedades sistémicas son los condicionantes o predisponentes para que el biofilm de la placa bacteriana actúe. Es decir, que no es el biofilm el que produce, sino que los condicionantes permiten que el biofilm de la placa bacteriana actúe. Por eso es no inducida por el biofilm de la placa bacteriana, sino que la predisposición de esos factores sistémicos contribuyen a la enfermedad. El pemphigoide es un trastorno mucocutáneo causado por anticuerpos contra los antígenos de la membrana basal que provoca desprendimiento del epitelio del tejido conectivo y afecta a la membrana mucosa. Son lesiones escamativas, como ustedes ven, fíjense ustedes acá todo en este sector, cómo se produce la descamación de la encía, que se ven zonas como eritematosa, ampollares, que estas zonas se van desprendiendo, se rompen. Ay, no me di cuenta. Disculpen, se me pasó. Son zonas ampollares que se rompen rápidamente dejando úlceras, como ven acá, y que recubiertas por fibrina, ¿ven? Son zonas muy dolorosas porque estas úlceras, como yo les dije, exponen al tejido conectivo, está por debajo, que sangra y duele. Y luego tenemos las otras que, y acá obviamente el estado sistémico va a permitir que se produzca esta gingivitis que va a ser no inducida por el biofilm de la placa bacteriana. Y luego tenemos otros casos, sobre todo en pacientes diabéticos, que se produce la candidiasis, es decir, como ustedes ven, pueden causar esta predisposición, pueden producir lesiones mucocutáneas, acá como ven, lesiones gingivales, que se caracterizan por nódulos ligeramente elevados de color blanco, fíjense ustedes, acá en la cavidad. El diagnóstico se basa sobre el cultivo, los brotes y la biopsia, es decir, se toma una parte de este tejido para ser biopsiado. Es decir, son otras de los modificantes que permiten que el biofilm de la placa bacteriana. Es decir, por eso decimos gingivitis no inducida por biofilm de la placa bacteriana. Porque, vuelvo a repetir, el biofilm no es
per se el que produce, sino que estas patologías o estos factores sistémicos condicionan para que el biofilm de la placa bacteriana actúe y produzca la enfermedad. Y vieron que yo hoy les hablé de factores retentivos de placa bacteriana y les hablé sobre todo de la anatomía y la conformación de la pieza dentaria es fundamental. El contorno que yo le voy a dar a la pieza dentaria, es decir, tiene mucho que ver los contactos proximales. Los márgenes desbordantes, fíjense ustedes acá, permite la multiplicación bacteriana. ¿Por qué? Porque acá no se hizo el pulido correcto de la superficie. Esto retiene gran cantidad de biofilm, es decir, y produce obviamente gingivitis, ¿no es cierto? Las rugosidades que tienen en las áreas subgingival. Por eso los márgenes deben estar perfectamente pulidos para que se permita la autolimpieza. Y también los contornos de las coronas y restauraciones sobre contorneadas, por ejemplo, evitan el mecanismo de autolimpieza. La saliva, que actúa fundamentalmente permitiendo esa limpieza, al haber rugosidades, retiene la placa bacteriana. Por eso es importante también hacer los contornos proximales correctos. Porque si fíjense ustedes, si yo tuviera acá un exceso, o yo hago la reconstrucción y tuviera superficies planas, acá obviamente se empaqueta la comida y esto permite el desarrollo del biofilm de la placa bacteriana. ¿Estamos? Digamos. Y hoy yo les hablaba de hipertrofia gingival inducida por el fármaco. Fíjense ustedes cómo la hipertrofia produce una pseudobolsa. Y hay determinadas drogas que se utilizan. Fíjense, entonces, estos actúan como aparatos ortodóncicos. Fíjense los diastemas que van produciendo. A veces cubren parcialmente, otras veces totalmente, a veces se cubre totalmente a la pieza dentaria. Y bueno, la nifedipina es una droga que se utiliza en los pacientes que presentan cardiopatía y la ciclosporina en los pacientes inmunodeprimidos. Por ejemplo, todos los pacientes que tienen trasplante utilizan este tipo de droga. Y entonces, nosotros no podemos mediar para que las supriman, pero sí hablamos siempre con el médico y motivamos al paciente, porque imagínense, va creciendo parcialmente, pero si él no se realiza una correcta higiene, ahí se acumulan mayormente y el crecimiento blando, depresible, la superficie lisa y brillante va a ser mayor. Y la fenitoína, que es otra droga que se utiliza en los pacientes que tienen epilepsia. Entonces, ahí hay que hablar con el médico, porque tampoco podemos tratar de que el paciente deje de tomar, pero sí podemos trabajar nosotros para ayudar en la motivación y muchas veces hacemos gingivoplastia. ¿Cómo vamos? Chicos, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien, ¿no? ¿Se entiende todo? Sí, doctora, Sí, profe, se entiende. ¿Seguimos? Muy bien. Y ahora vamos a entrar, es decir, hasta acá, ¿qué dudas les quedó de la gingivitis? ¿Les quedó alguna duda o no? ¿Seguimos entonces? Muy bien. Ahora pasamos a la definición clínica de periodontitis. Nosotros tenemos que la gingivitis, pues dijimos que puede ser reversible, o el proceso inflamatorio seguir y tomar el periodonto de protección. Ahora bien, ¿cómo definimos a la periodontitis? Es una enfermedad inflamatoria multifactorial porque se conjugan ahí varios factores, factores locales, factores sistémicos, ambientales, es decir, vamos a ver, asociada al biofilm de la placa bacteriana disbiótica y caracterizada por la destrucción progresiva del aparato de sostén del diente. ¿Y qué características tiene? La pérdida del tejido de sostén periodontal, la pérdida de inserción clínica,
Es decir, y la presencia de las bolsas periodontales. Sabemos que las bolsas periodontales se producen por un agradamiento coronario y una migración del epitelio de unión. Ahora bien, es decir, las bolsas se pueden clasificar en bolsas falsas o relativas, que se produce por un crecimiento coronario, o sea, un aumento del tamaño gingival, sin destrucción de los tejidos periodontales, es decir, por eso llamamos bolsas relativas o falsas. Por ejemplo, el agrandamiento, como vieron anteriormente, puede producir una bolsa falsa. ¿Por qué? Porque no hay migración del epitelio de unión. Cuando hablamos de bolsa verdadera, sí, el epitelio de unión va, que son las absolutas verdaderas, va migrando. Si bien hay un aumento coronario del tejido, a su vez tenemos que se produce una migración del epitelio de unión. Ahora bien, ¿cómo clasificamos las bolsas periodontales? Las bolsas periodontales, de acuerdo a la destrucción del tejido de soporte, la clasificamos en supraóseas o supracrestales, cuyo fondo es coronal al hueso alveolar. Y también infraósea o subcrestales, cuando el fondo es apical al hueso alveolar. Y según el número de superficies que abarca, podemos decir que es simple cuando abarca solamente una cara. Es decir, que tenemos que una superficie, una cara del diente, o sea, una superficie del diente. Podemos decir que las bolsas están compuestas cuando abarcan 2 o más superficies dentarias. Y la base de la bolsa está en comunicación directa con el margen gingival. Luego tenemos las bolsas complejas, que es una bolsa espiralada, que se origina en una superficie dentaria y afecta en forma de, como bien dije, como una espiral y termina afectando otra cara del diente. ¿Hasta acá me van entendiendo, chicos, o no? ¿Puede explicar nuevamente el tema de las bolsas? Sí, doctora, por favor. Bueno, ¿no quieren hacer un 5 minutos y entramos o les sigo hablando? ¿Prefieren que les siga hablando? Sí, Sí, profe. Hay dos Que tipos siga. de bolsas. Me van, si entienden, me van, porque la periodontitis, la característica es justamente que se produzca en el periodonto de protección y porque hay la presencia de la bolsa. Tenemos dos tipos de bolsa. Una que es la bolsa relativa o falsa. ¿Por qué? Porque se produce un crecimiento, como yo les dije, les mostré el caso, por ejemplo, la utilización de los fármacos pueden producir un crecimiento coronario. Y esa bolsa es falsa, ¿vieron? Es una pseudobolsa, porque para que haya una bolsa periodontal tiene que producirse la migración del epitelio unión. El epitelio va hacia abajo, que va, es decir, tomando el periodonto de inserción. ¿Me entienden? Migración del epitelio unión. Puede haber un crecimiento coronario hacia arriba, pero lo importante para que se forme la bolsa es que migre el epitelio unión. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí o no? Sí, doctora. Bueno, Sí, doctora. una bolsa periodontal, le voy a explicar primero la pared de las bolsas, entonces capaz que entiendan más. Entonces, vamos a ver que hay una pared, la bolsa está compuesta por una pared blanda y por una pared dura. La pared blanda de la bolsa, es decir, comienza con una respuesta inflamatoria del tejido conectivo del surco gingival. ¿Alguien está Sí, ¿Se está escuchando? ¿Alguien tiene abierto? Por favor, si cierran. ¿Está? Se escucha. hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, por favor. Entonces, la formación de la bolsa comienza con un cambio inflamatorio en el tejido conectivo del surco gingival. El exudado inflamatorio celular y líquido causa degeneración del tejido conectivo y de las fibras gingivales. Entonces, es decir, que junto a la formación de la bolsa, la inflamación, el epitelio, como hay un cambio inflamatorio, el epitelio unión
va proliferando a la larga raíz en forma de dedos. Es decir, hay 2 o 3 células. Entonces, esa proyección o esa migración del epitelio de unión hacia apical, ¿no es cierto?, va produciendo la formación de la bolsa periodontal. Esos que son cambios que se producen en la pared blanda. Mientras, en la pared dura, que estaría formada por la pared radicular, se producen cambios en el cemento. Hay presencia de gránulos patológicos que se pueden observar a través de la microscopía. Hay zonas de mineralización. ¿Por qué? Porque tenemos que el cemento se expone a la cavidad bucal, a la acción de los componentes minerales y orgánicos en la interfase cemento-saliva. Hay áreas de desmineralización, por eso muchas veces vamos a ver que en el interior de la bolsa el cemento se producen caries radiculares. ¿Por qué? Porque ese cemento que está expuesto, es decir, a la luz de la bolsa, vamos a ver que va a sufrir cambios desmineralizantes, obviamente. ¿Hasta aquí entendieron? Sí, doctora. Bien. Ahora vamos a ver cómo se clasifican. Dijimos que las bolsas verdaderas se clasifican en, según la destrucción del hueso del soporte, en supraósea, supracristal, porque el fondo es coronal al hueso alveolar. ¿Estamos ahí? Y llamamos bolsas infraósea o subcristal cuando el fondo es apical al nivel del hueso alveolar. Esa es una clasificación. La otra es según el número de paredes que afecta o superficies afectadas. Entonces, puede ser simple cuando afecta una superficie dentaria. Puede ser compuesta cuando afecta 2 o más superficies dentarias. La base de la bolsa está en comunicación directa con el margen gingival, o sea, una pared, 2 paredes, 3 paredes, o sea que va, la bolsa, es decir, se comunica con el margen gingival. Y luego puede ser que se llame compleja porque es una bolsa espiralada que comienza en un lugar y en forma de espiral la bolsa se afecta a otra cara del diente. ¿Entienden? ¿Entendieron ahora? Profe, por las dudas, ¿no tendría una imagen para mostrarnos? No, ahora no, en realidad no tengo ninguna magia, simplemente como pensé que era importante la presencia de la bolsa, les voy a mostrar. Pero después puedo alzarle, a lo mejor voy a buscar, porque yo todo esto saqué del Journal of Periodontology, que es en inglés, y les voy a dar un PDF, le estoy por alzar, que ustedes es en inglés, pero computadora, es decir, ustedes supongo que todos tendrán computadora donde hay una traductora, donde ustedes, así como yo hice, se traduce en el español, al español. Entonces van a tener un PDF donde les explica todo esto. Y les puedo buscar otro material, porque en realidad después, es decir, toda la parte histopatológica le va a dar la doctora de bolsas periodontales, le van a dar en la clase. Yo simplemente estoy dando todo lo que es desde la parte de vista clínica, es decir, creo que desde el punto de vista histopatológico después le van a desarrollar la doctora Brian. ¿Mm? Así que si puedo, les cuelgo algo también para que ustedes tengan, ¿sí? Los signos y síntomas que tienen las bolsas periodontales es que la encía va a ser roja azulada, porque ustedes se van a dar cuenta cuando están en presencia de periodontitis, qué cambios se producen. Fíjense ustedes que acá, esto se ve que es una periodontitis tratada, ¿eh? No es una periodontitis. Acá ustedes no ven presencia de cálculo ni presencia de biofilm. Esto yo les puse una periodontitis tratada, ¿ven? Acá fíjense ustedes que está ferulizado inclusive porque esta pieza dentaria tenía movilidad. Porque una de las características clínicas es que cuando ustedes ven una encía marginal roja azulada, agrandada, con un borde redondeado,
separada de la superficie dental, se van a dar cuenta que están ante la presencia de una bolsa periodontal. También pueden ser que vean una zona, así cuando ustedes ven, ¿no es cierto? En este caso no, porque está tratada, pero van a ver una zona donde se produce la rotura de la continuidad vestíbulo-lingual de la encía interdental, es blanda, van a haber cambios como presencia de hemorragia, exudado purulento, movilidad. Fíjense ustedes que como en este caso la pérdida de inserción y la pérdida ósea obviamente llevó a la movilidad de la pieza en tanto. Entonces acá hubo que ferulizar a las piezas, ¿bien? ¿Mm? ¿Ven cómo se ferulizó? De cualquier forma, las características más específicas, nosotros cuando la otra vez le mostramos casos clínicos, yo no quise poner de vuelta, porque vieron que ustedes cuando les puse el otro flyer se veía bien la gingivitis y la periodontitis con la presencia de cálculo, placa bacteriana, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y bueno, entonces, la periodontitis, desde el punto de vista clínico, vamos a ver que hay sangrado gingival, para eso tomamos la sonda periodontal y vamos a ver que va a sangrar la pérdida de hueso alveolar que se ve a través de la imagen radiográfica, que puede verse una pérdida ósea horizontal o una pérdida vertical. ¿Cuál es la clasificación actual de la periodontitis? Es decir, antes había otra clasificación en la cual se ponía, por ejemplo, la periodontitis de avance rápido, la periodontitis crónica, etc. Ahora englobaron todos, como ustedes ven, en periodontitis. Y acá es como vemos cuando el paciente tiene periodontitis, donde vemos, fíjense esas zonas que yo les dije, ese cambio rojo azulado, agrandado de la encía, es decir, el contorno irregular, la presencia de placa bacteriana. Si yo coloco acá una sonda, obviamente voy a tener hemorragia. Y muchas veces inclusive hay un contenido purulento, un exudado purulento, cuando en las bolsas periodontales va a haber movilidad, extrusión, es decir, sensación, y cuando el paciente les viene y les cuenta que tiene esta patología que es indolora, pero que cuando come resulta ser que se le empaqueta la comida y hay una sensación de picor, les dicen ellos, entonces tienen la necesidad de colocar un palillo o un escarbadiente, y hay que decirle que eso del mondadiente o el palillo no tienen que usar, porque muchas veces se rompe y queda dentro del tejido lo que produce un absceso periodontal. Y dentro de la clasificación también tenemos la periodontitis necrosante que vamos a desarrollar, y las periodontitis con manifestaciones de enfermedad sistémica, que es como la anterior, como en el caso de la gingivitis, que son condicionantes y predisponentes, es decir, que estas periodontitis son, si bien actúa la placa bacteriana, el biofilm de la placa, tenemos que tiene que haber un factor sistémico que es el que condiciona o predispone para que se produzca la enfermedad. Este es un caso de un pemphigoide ampollar de la encía. Fíjense ustedes cómo se ve. Es decir, si yo coloco mi sonda periodontal, acá posiblemente hay una bolsa porque hay migración del epitelio de unión. ¿Cuáles son las características generales de la periodontitis? Es prevalente en adultos, pero también puede presentarse en niños. Es muy rara que se vea en niños, pero sí se ven niños que presentan patologías como la leucemia, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos vamos a ver que están asociadas sobre todo a periodontitis necrosante. La magnitud de la destrucción guarda relación con la higiene bucal. Cuando mejore mi higiene y motivo al paciente, menor va a ser la destrucción de los tejidos periodontales. Dentro de los factores locales, el hábito de fumar, el estrés y los factores de riesgo sistémico son los condicionantes para que se instale el biofilm de la placa bacteriana y produzca la periodontitis. La composición de la biopelícula puede variar entre individuos y sitios, que nosotros dijimos que tanto la gingivitis como la periodontitis son enfermedades de sitios. El cálculo subgingival está presente en los sitios enfermos. La periodontitis se clasifica en localizada
cuando está afectada el 30% de los sitios y generalizada cuando excede este límite. La gravedad de la periodontitis crónica a nivel de los sitios puede clasificarse según el grado de pérdida e inserción, como leve cuando se produce una pérdida de 1 o 2 milímetros, moderada cuando se produce una pérdida de 3 a 4 milímetros y avanzada cuando hay más de 5. La tasa de progresión de la enfermedad es lenta y moderada, pero puede haber periodos de destrucción de los tejidos. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, Chicos, doctora. ¿estamos? Bueno, me preguntan, ¿entendieron hasta acá? Porque están todos muy calladitos. Profe. Doctora. ¿Se entendió? ¿Entendieron lo de la bolsa? Y bueno, cuando la Sí, doctora profe. la histopatología, si yo puedo, les voy a alzar algo con respecto a bolsas periodontales para que ustedes tengan. Yo les quiero contar que con todo esto que yo les estoy dando, más el PDF que les voy a alzar, está toda la clase, es decir, completa de la clasificación, la nueva clasificación. Bueno, alteración del color. Dijimos que el color es rojo azulado o azul rojizo y que también la característica que se va a ir desde el blanco, blanco grisáceo, pizarra, blanco amarillento, es la característica que se da en el color en una inflamación de tipo aguda. La textura y volumen de la encía, vamos a ver que vamos a ver una superficie lisa, brillante. Se pierde el punteado característico de cáscara de naranja, va a haber sangrado durante el sondeo de la zona sobre todo cuando vamos a colocar el nivel de la bolsa gingival, va a haber menor resistencia de los tejidos marginales blanda al sondeo, aumento de la profundidad de la bolsa o formación de bolsas periodontales, pérdida del nivel de inserción cuando hacemos el sondaje, va a haber retracción del margen gingival, va a haber dos tipos de pérdida ósea horizontal cuando todo es plano, ¿no es cierto?, o vertical cuando es angulada, que esto se ve a través de la imagen radiográfica. Va a haber exposición de la furcación radicular, que nosotros estudiamos que hay distintos grados de furcación, grado 1, 2, 3. Aumento de la movilidad, ¿por qué? Porque se pierde la fibra del ligamento periodontal, ¿no es cierto? Y también se pierde hueso y lo que determina la movilidad. Va a haber migración y exfoliación dentaria. ¿Por qué? Es decir, el diente muchas veces, como es una enfermedad prácticamente asintomática, como yo les dije, como generalmente es crónica y es asintomática, excepto que sea aguda, el paciente no se da cuenta hasta que resulta ser que se le mueven los dientes o cuando come se le empaqueta la comida y entonces ahí siente sintomatología y ahí va a que el dentista, digamos, o el odontólogo la atienda. Y muchas veces este proceso que sigue hacia adelante y resulta ser que se produce la exfoliación de la pieza dental. Ahora bien, ¿cómo se clasifica la periodontitis por estadios y grados? Los estadios, porque esta es la nueva clasificación. Es decir, todo esto que yo le estoy dando es lo último de lo último. Todo lo anterior, es decir, no se clasificaba de esta forma, sino que esto del estadio y grado es lo actual. Por eso le digo que no van a conseguir en los libros, porque esto fue en el 2018. Y por eso justamente yo les alzo el PDF. Los estadios se refieren a la gravedad de la enfermedad en el momento de su presentación y la complejidad de su manejo. Estos dependen de la cantidad de pérdidas óseas. Entonces vamos a ver que se va el estadio 1, donde la pérdida es menor al 15% de la longitud de la raíz de la pieza dental, con el mayor defecto, porque siempre se considera a partir de la unión cemento-esmalte, ¿no es cierto? La pérdida de inserción no debe ser mayor de 1 a 2 milímetros, o sea, de aquí a aquí la pérdida en el estadio 1 de la periodontitis inicial no va a ser mayor a 1 o a 2 milímetros. Y en el estadio 2 la pérdida es de un 15 a un 33% de la longitud.
La pérdida de inserción ya va a ser mayor. Fíjense ustedes, acá estaría el límite amilosementario, ¿no es cierto? Y acá cuando colocamos va a haber 3 o 4 milímetros de pérdida de inserción. En el estadio 3, que sería el otro de la clasificación, la pérdida llega hasta el tercio medio o más allá. Fíjense ustedes cómo hay una mayor recesión, una mayor exposición. La pérdida de inserción es igual o mayor a 4 milímetros, debe haber ausencia de piezas dentarias muchas veces. ¿Por qué? Porque por lo menos 4 piezas dentarias, porque hay dientes en los cuales la migración del epitelio, la pérdida del tercio fue más allá del tercio medio. Por lo menos cuatro por razones periodontales y presencia de 10 pares de dientes en oclusión. Nosotros vemos que muchas veces la periodontitis se produce simplemente, la causa es inflamatoria, pero muchas veces se agrega el trauma oclusal que hace que la inflamación vaya hacia el ligamento periodontal. Y en el estadio 4 es más avanzado, fíjense ustedes, como acá ya se expone gran cantidad de pérdida de tejido de soporte, faltan más de 4 piezas dentales, la reducción del número de dientes en oclusión, menos de 10, hay colapso de la mordida, migraciones dentales, bolsas periodontales que se extienden a la mitad o más allá de las superficies radiculares, hay defectos infraóseos. Esta es la clasificación en cuanto a estadio. Pero existe otra clasificación en cuanto al grado. El grado nos brinda conocimiento de las características biológicas de la enfermedad, debido a que tienen un origen multifactorial, que puede determinar las respuestas del huésped, cambios genéticos, cambios ambientales, de comportamiento. Se utilizan datos, porcentajes de pérdida ósea, se establece la edad del paciente y factores de riesgo como el tabaquismo y la diabetes. ¿Se acuerdan ustedes? La edad del paciente tiene mucho que ver en el pronóstico de la enfermedad. Supongamos que tengamos un paciente que tiene periodontitis, es decir, el paciente tiene 17 años, y tenemos otro paciente con las mismas características de periodontitis en un paciente de 50 años. ¿Cuál ustedes creen que tiene mejor pronóstico? ¿El más joven? ¿El más viejo? La misma pérdida se produjo y las mismas características, uno en una edad determinada y en otra edad mayor. ¿Cuál les parece a ustedes que tendrá mejor pronóstico? Yo creo que el mejor pronóstico sería la persona más grande, digamos, porque pasó mucho tiempo hasta alcanzar ese estado, digamos. Exactamente, muy bien, así es. Y bueno, entonces tenemos el grado, de acuerdo al grado se clasifican en grado A, grado B y grado C. Es decir, en el grado A, la tasa de progresión de la enfermedad es baja. Fíjense ustedes acá, porque nosotros tenemos que mirar en la imagen radiográfica cuánta pérdida de inserción se produjo y cuánta pérdida de hueso hubo. Tenemos un paciente con grado A donde colocamos nuestra sonda periodontal y vemos cómo es la profundidad de la bolsa y también el grado de pérdida ósea. Luego tenemos grado B, que es moderado. Fíjense ustedes cómo ya hay pérdidas óseas verticales, defectos óseos, y la pieza dentaria tiene bastante pérdida de inserción. Es decir, la tasa de progresión de la enfermedad en este caso es moderada. Y acá alta, fíjense ustedes todo lo que se pierde, cómo la tasa de progresión de la enfermedad es alta. Prácticamente tenemos muy poco soporte en algunos casos de la pieza dentaria. Todo esto, es decir, puede ser que se cure y bueno, hay que ver, es decir, el tratamiento nos va a determinar cómo, a través de qué tratamiento vamos a realizar, primero la terapia básica y fundamentalmente cómo esté motivado el paciente para que haga una correcta higiene. Muy bien, ¿quieren descansar un poquito o quieren seguir? Porque vienen las enfermedades periodontales necrosantes. ¿Quieren ir a tomar un tecito, un matecito y continuamos?
¿Descansamos un ratito o continuamos? ¿Me escuchan? Continuamos, Pero ¿Continuamos? Mejor si continuamos, doctora, porque después tenemos otras clases. Bueno, perfecto, muy bien. ¿Qué hasta acá no entendieron? Me preguntan. ¿Entendieron todo? No escucho. profe. ¿Sí? ¿Entendieron? Bueno, seguimos. ¿Cuáles son las enfermedades periodontales necrosantes? Antiguamente, este tipo, es decir, es un estado agudo, obviamente, ¿no es cierto? La enfermedad se llamaba boca de trinchera, enfermedad de Claude-Vincent, angina úlcero necrotizante, es decir, porque fueron ellos, boca de trinchera se la llamaba porque aparecía este tipo de patología, sobre todo sobreagregada a una gingivitis marginal crónica, es decir, en los pacientes que iban a la guerra, porque obviamente ellos no podían el estrés más la falta de cepillado determinada que apareciera esta enfermedad. Holmström y Westergaard engloban en términos de enfermedad periodontitis necrosante a tres entidades diferenciables. La gingivitis necrosante cuando solamente afecta la encía marginal, la periodontitis cuando hay pérdida de inserción, o sea, pérdida de los tejidos de inserción periodontal, y enfermedad estomatitis necrosante si la afección, es decir, está fuera de los límites mucogingivales, es decir, abarca la mucosa. Ahora bien, se creía que simplemente el agente etiológico eran Bacillus fusiforme y espiroqueta. Hoy se sabe que al sobreagregada a estos bacilos, existen otras floras que son los treponemas, las selenomonas, los fusobacterios, los bacteroides melanogénicos, el bacteroide intermedio, y estaban muy relacionadas, es decir, con los pacientes con HIV positivo. Entonces fueron aislados otros microorganismos, como la Borrelia, los cocos gram positivos, los estreptococos bemolíticos y también la Cándida albicans. Ahora bien, ¿cómo se produce esta enfermedad? Está agregada a factores locales y dentro de esto las bolsas periodontales profundas también se sobreagregaban a gingivitis marginal crónica, también en encías traumatizadas por dientes antagonistas. Vieron muchas veces ustedes que se produce una sobremordida, es decir, que el maxilar inferior, los dientes, traumatizan las caras palatinas de los dientes superiores y se hacen indentaciones. Sobre ellas, sobre esos dientes antagonistas, se producía la gingivitis necrosante. También alrededor de los capuchones pericoronarios, la combustión del cigarrillo, todos estos son factores locales que permitían que sobre ello se sobreagregara la presencia de los bacilos fusiformes y espiroqueta y a su vez, es decir, las distintas bacterias. Dentro de los factores generales, la alteración por estrés, el alcohol, el tabaco, es muy característico y ahora vamos a ver casos donde las desavenencias de la vida moderna permiten fundamentalmente por el estrés que los pacientes tengan esta gingivitis o periodontitis necrosante librado a su cierre. Comienza con una gingivitis necrosante y puede luego convertirse ya sea en periodontitis, en estomatitis o bien en cancrus boreus. También en épocas de examen es característico que los pacientes tengan este tipo de patología. El alcohol y la combustión del cigarrillo también son factores predisponentes para que actúen estos microorganismos. La alteración del sueño, las defensas específicas e inespecíficas pueden ser factores determinantes como la inmunidad humoral, es el principal mecanismo de defensa de los microorganismos extracelulares, y como también las toxinas, los componentes del sistema inmunitario, es decir, son determinantes para que aparezca esta patología. Y también tenemos que estar relacionada con la inmunidad celular, que es la respuesta inmunitaria adquirida por los linfocitos T, que actúan como defensa contra los microorganismos extracelulares, y en este caso, es decir, la alteración de ellos obviamente permite que estos se manifiesten. En los pacientes desnutridos y algunas enfermedades digestivas también son condicionantes para que aparezca este tipo de patologías.
Algunas enfermedades también sistémicas, como la diabetes, el HIV, la leucemia, en el cual el sistema inmunológico se haya alterado, permite que este tipo de enfermedad, como sea la gingivitis necrosante o la periodontitis necrosante, se instale. Dentro de la microscopía, Isgardin describió 4 zonas, es decir, a través de una zona bacteriana, que es la más superficial, donde se ve la presencia de esta unión fuso-espiroquetal, espiroqueta de pequeño, mediano y gran tamaño. Se veía cuando se hacía el estudio una zona neutrófila que estaba rica en leucocitos polimorfonucleares y también la presencia de bacterias como la espiroqueta de pequeño, mediano y gran tamaño, a las cuales en la actualidad se agregan otra flora, una zona necrótica donde había restos celulares, fibrina, espiroqueta, y una zona de infiltración de espiroqueta dentro del tejido sano. ¿Y qué características clínicas ustedes pueden observar? Primero, que es una zona donde hay gran cantidad, ¿no es cierto?, de hemorragia, es decir, una zona donde encontramos en forma espontánea que se produce esta hemorragia, y la característica que se ve, es decir, cómo en forma de saca-bocado va actuando y la papila va desapareciendo, fíjense ustedes, y encontramos una pseudomembrana blanco-grisácea. Por eso yo les dije a ustedes que la característica era diferente cuando se trata de una inflamación de tipo aguda, como en este caso, donde va blanco, blanco-amarillento, ¿no es cierto?, la pseudomembrana o gris, ¿no es cierto?, y vemos cómo en forma de saca-bocados va actuando a nivel de la papila, separada por una zona eritematosa del tejido sano. Esto es muy doloroso, obviamente, ¿no es cierto? Bueno, la gingivitis necrosante puede evolucionar hacia la restitución ad integrum. Cuando nosotros hacemos la terapia, vamos a ver que se puede restituir. Puede haber presencia de cráteres residuales. Puede pasar de una gingivitis necrosante a una periodontitis necrosante. Si bien acá vamos a ver que pasa el periodontitis necrosante, lo que tiene la característica es que no se produce la formación de las bolsas periodontales, ¿no? Luego de una periodontitis puede pasar, si dejamos librada su suerte, a una estomatitis necrosante cuando abarca toda la mucosa, o noma o cancruolis, que se ve fundamentalmente con esfacelación de tejido, es decir, vamos a ver cómo se ven los secuestros óseos en el caso de que exista, por ejemplo, los pacientes con HIV. Son pacientes que son inmunodeprimidos y en estos pacientes es muy característico que se vea el noma. Fíjense ustedes, la periodontitis, ven cómo va tomando el tejido, la formación de la pseudomembrana. Y este era un caso porque yo le dije que estaba muy relacionado con el estado de estrés del paciente. Cuando yo estaba trabajando en el hospital odontológico en Resistencia, apareció este chico con estas características porque era época de examen. Entonces, fíjense ustedes cómo tenía una periodontitis necrosante, acompañados con, acá eran afta, o sea que a veces se combinan lesiones porque el sistema inmunológico se haya alterado, las épocas de examen produce cambios en las personas. Imagínense ustedes lo doloroso que era esto, porque acompañado a la gingivitis necrosante aguda y a zonas donde había gingivitis necrosante con periodontitis, como en este caso, más la úlcera, imposible que el paciente pudiera ingerir ningún tipo de alimento. La sintomatología era aguda, irradiante, se irradiaba toda la zona hacia la parte superior e inferior respectivamente. Perdón. Y acá esto es... como yo les dije, que fíjense ustedes, esto es tejido óseo, que cuando se produce el cancro es una parte de hueso que vemos acá, ¿no es cierto?, en la radiografía, con exfoliación de ese pedazo de hueso. ¿Cuáles son los signos y síntomas primarios? El dolor.
El dolor es agudo, lancinante, un dolor irradiado, se acompaña de hemorragia y necrosis de la papila, ¿no es cierto?, que comienza en el vértice y va tomando los distintos tejidos. Los signos y síntomas secundarios, el comienzo es brusco, hay un mal estado general, puede haber febrículas, puede haber temperaturas de 37 a 39 grados, o sea que hay que ver cuál es el estado, hay linfodinopatía maxilar, hay una litosis porque a su vez se produce el empaquetamiento de comida en esa zona, entonces hay un sabor cetónico, un olor característico en el paciente por toda esta pseudomembrana, la presencia de fibrina, restos necróticos, presencia de microorganismos, etcétera, que hacen que le den esta característica y una sintomatología y a su vez un olor característico que se da en este tipo de pacientes. Y por supuesto la presencia de la pseudomembrana. Bueno, la terapia no me correspondía a mí darlas, por eso yo no estaba, sino que simplemente tengo que ustedes más adelante, en cuarto y quinto, le van a enseñar qué es lo que tienen que hacer, qué tipo de terapia. La idea era que ustedes sepan las características clínicas y cómo se produce la gingivitis, la periodontitis, tanto crónica como esta periodontitis aguda, que es la periodontitis necrosante. Quiero saber si hay algo que no les quedó claro, que les pueda ayudar.